Bienvenidos a este espacio que es Leyendo con el Autor. Esta vez estoy en el júbilo, no sé, mi reporteado de esta vez es Jorge Bolívar, una persona a quien no solamente yo leo con cierta atención de profundizar, sino que además miro porque me parece un hombre que tiene una cantidad de valores como compañero y amigo y persona que piensa la realidad y el mundo, que da ganas de verdad de seguirlo, más allá de Twitter y qué sé yo. Jorge Bolívar, bienvenido. Espero estar a la altura de este libro que ha salido. ¿Cuántos días tiene? Es muy recién nacido. Un mes nada más. Un mes. Y decime, con un mes, ¿cómo puede tener tamañas palabras? Capitalismo, trabajo y anarquía. Son tres palabras enormes. Pero vos fíjate que el capitalismo, el problema porque el libro en realidad está dirigido al lenguaje del poder. Es decir, nosotros, por ejemplo, hay gente que se enoja cuando uno estudia algunos autores específicos, como es mi caso, que ninguno es argentino ahí. Pero en realidad, digamos, los grandes autores de la Argentina, inclusive el caso de Perón usaba esas palabras. Lo que pasa es que las usaba con sentido diferente. Vos fíjate que hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, capitalismo, desarrollismo, mercantilismo, estatismo, totalitarismo, nihilismo, es decir, el fin de los valores, sí, anarquía o anarquismo. Todas tienen sus doctrinas a favor y en contra. Ahora, no hay trabajismo. Trabajo no tiene doctrinas ni a favor ni en contra. Yo lo único que veo de trabajismo es el justicialismo. Y esto los antiperonistas lo van a entender. Porque en realidad, digamos, el peronismo debe de ser unos pocos movimientos originales, políticos, que no se preocupa tanto por la acumulación del capital, sino por la situación del trabajador. ¿No? Es decir, hay un fenómeno... Es futurista en última instancia, porque se preocupa por la situación de un humano, claro, en condición de trabajador. Claro, y yo te cuento, cuando yo escribí este libro lo escribí en el 2009, entre el 2008 y 2009. Plena crisis. Vos abrís en el prólogo mencionando, claro, este momento. Claro. ¿Eso fue lo que te inspiró, te disparó? Sí, eso me disparó a escribir, cosas que ya tenía medias escritas, las fui juntando y armando. Pero lo que yo veía en ese momento, porque la edición tarda siempre 6-7 meses, sí, más, ¿no? Prácticamente la edición es de fin de agosto. Lo que yo vi, digamos, es que se producía una gran crisis que iba a cambiar el mundo, las relaciones de poder del mundo. Sí. Lo olfateé, porque en realidad, digamos, ahora está claro, pero en realidad, digamos, hace un año y medio no era tan claro. Y que además iba a haber un fenómeno alrededor del trabajo muy revulsivo. Vos fíjate que, por ejemplo, Inglaterra echa 500.000 empleados públicos, el conservadorismo, ¿no? Fidel Castro echa 500.000 empleados públicos, el comunismo. Felipe González, Zapatero, el socialista, tiene una desocupación del 23-24%, una situación muy grave. Y el liberalismo norteamericano se han perdido millones de puestos de trabajo. Es decir, hay un suceso mundial que yo debo haberlo olfateado. Algo olfateado del trabajo. Digo, acá está pasando... Porque en ese momento, y vos fíjate que le dan el premio Nobel de Economía a los economistas que han estudiado el tema del trabajo este año. Dice que estaban asombrados, los mismos autores dijeron, jamás nos van a dar un premio Nobel de Economía por haber estudiado el tema del trabajo. ¿A quién le importa el tema del trabajo? Y vos que pudiste ser predictivo en eso, porque intuiste, que creo que ya no es la primera vez que en nuestras conversaciones aparece este lugar de tu intuición, sí, adelantándose, cierto, sí, a una situación real de la historia que no solamente se adelanta, sino que además vos empezás a estructurar alguna respuesta posible. Sí, el destino del trabajo en ese sentido, vos, a partir de que percibiste esta cuestión de 2008-2009, ¿cómo ves que va a desarrollar? Bueno, hay un fenómeno. Mientras el antiguo imperio, Estados Unidos, ya le digo el antiguo imperio porque es así, esto ya pasó, dejó de ser el centro del mundo. El antiguo imperio y Europa,
Occidente, el corazón de Occidente, el llamado primer mundo, pierde puestos de trabajo, pierde puestos de trabajo. ¿Quién los gana? China, la India, Brasil, algo la Argentina. Es decir, esto es un fenómeno porque el trabajo es el que crea la riqueza. Ya está comprobado que el BRIC, es decir, China, Brasil, India y Rusia, son hoy, hay mucho más creación de riqueza en esos 4 países que en el llamado antes primer mundo, cuando antes era todo al revés. Y la creación de riqueza tiene una lógica de poder. Es decir, si esto continúa, a mí lo que me da miedo es la violencia que puede generar en los países del primer mundo cuando advierten que pierden el poder. Sí, también los procedimientos en relación a cómo van avanzando sobre la riqueza y poniendo en peligro la situación de la tierra, en ese sentido, el agua. No, el tema, digamos, el tema ecológico de fondo, los temas, por eso yo trato varios temas de fondo. Por ejemplo, el tema de la destrucción de la tierra. Es decir, cuando uno toma el lazo que une a Jünger con Heidegger, es muy fuerte desde el punto de vista cultural. Eran 2 amigos, además, ¿no? Que escribieron en la década prenazi vaticinios que hoy los vemos con toda claridad, ¿no? En ese momento se los tomaba como literatura. Ahora, ¿vos pensás que en situaciones de mayor opresión, donde, bueno, están bajo un régimen como había que estar en la Alemania nazi? Claro, por eso estuvieron después ¿Esa que presión es claro, la que puede dar así este tipo de cabezas que al principio creen algo y después sospechan y luego la superan? Porque vos hablás un poco de un orden... Bueno, por ejemplo, yo creo que Heidegger vio el problema de la voluntad. Heidegger une la voluntad de poder con el nihilismo. El nihilismo es la destrucción de los altos valores. Los altos valores son los que organizan las sociedades cuanto más complejas. Si no tienen valores, se desarticulan. Son sociedades ganadas por la violencia más insensata. Entonces, que esos valores desaparezcan o se achaten es una mala noticia para el ser humano. Es una mala noticia. Entonces, ellos ven un fenómeno muy importante que en esa época no estaba claro, que era que la voluntad del ser más fuerte, que la vieron en la Alemania nazi, pero también en la Rusia soviética y en el imperialismo norteamericano. Ellos vieron que había un deseo de ser más fuerte que entraba en colisión con los valores. Vos fíjate, una cosa es ser más fuerte y otra cosa es ser solo fuerte. Claro, no, cuando el único valor es ser más fuerte, claro, te fuiste se las toman con una cantidad... te fuiste comiendo todos los otros. Entonces, en ese momento hay un suceso que tiene que ver con los lenguajes con los que se comunica este suceso. Porque el que es más fuerte no se presenta como el más fuerte, sino como el mejor. Es decir, Estados Unidos nunca se vendía como el más poderoso de la Tierra, eso lo decían los otros. Estados Unidos luchaba por la libertad, por instala un discurso, es el discurso dominante, claro. Tiene una cantidad de elementos. Pues fíjate que Carl Schmitt escribe una frase tremenda, dice, conocemos hoy la ley secreta de los vocabularios del poder. Y sabemos que hoy en día la guerra más aterradora solo se puede realizar en nombre de la paz. La opresión más terrible solo se puede realizar en nombre de la libertad. Y la inhumanidad más atroz solo se puede realizar en nombre de la humanidad. En nombre de la humanidad, en nombre de la paz, en nombre de la libertad. Estamos con el último libro de Jorge Bolívar, Capitalismo, Trabajo y Anarquía. Ya regresamos. Seguimos en Leyendo con el Autor, nuestro invitado de hoy, Jorge Bolívar, con este flamante, esta nueva obra, Capitalismo, Trabajo y Anarquía. Estamos tratando de dilucidar el doblez que tiene el lenguaje en relación a que lo que está dictando supone el bien, pero lo que está produciendo es lo contrario. Esta torsión de la que hablabas, ¿no? Una torsión que ocurre en el discurso del poder también. Totalmente, el discurso del poder.
y, digamos, también se refleja en los discursos que hablan sobre el poder, como el caso de los medios. Los medios de comunicación tienen también ellos un discurso de poder que va tergiversando lo que el poder hace o lo va desviando. Entonces es una complicación tremenda. El viejito Carl Smith, ya muy viejito, él había escrito de joven, el año 1921 escribió un libro famoso que se llama Teología Política. Y él ahí escribió, soberano es el que decide los casos de excepción. ¿Qué es el caso de excepción? Es decir, el poder político se encuentra siempre con casos de excepción. Entonces, o decide o no decide. Si no decide, no es el soberano. Si decide y enfrenta a los enemigos y se va, ahí hace un acto de soberanía, dice Smith. Ese es un texto muy discutido, te digo. Pero el viejito anotó una cosa, cuando él vio aparecer los medios, porque él trabajó una cosa que se llamaba el nomos de la tierra. El nomos de la tierra es el Estado. Contra el nomos de la tierra luchaba el nomos del mar. El nomos del mar son los mercados, son los intereses privados. Entonces estaban en guerra, decía él. Y bueno, en general el mar va y cada vez quiere avanzar más sobre la tierra, ¿no? Sí. Y hay que aprender. Pero decía Smith que el hombre es un animal terráqueo. No somos marítimos, no somos pescados nosotros. Ese era el problema. Nos tratan como pescados, que es distinto. ¿No? ¿No? Pero claro, pero él ve aparecer un tercer nomos, que es el nomos del espacio aéreo, que es totalmente hijo de la técnica. Todos son los satélites, comunican ondas sonoras, mandan emisiones, vos prendés tu televisión, todo es fantástico, pero todo eso es un mundo tecnológico que se maneja desde el aire. Los satélites van y vienen y comunican y pasan las noticias y todo ese mundo se baja a tierra. Entonces él ya muy viejito alcanzó a decir esto: soberano serán los dueños de las ondas sonoras y televisivas. Una cosa fuerte. Lo escuchó Magneto, parece. Sí, no llegó solo hasta él, Magneto. No solo él. Sí, el problema de los medios de comunicación. Yo te digo, por ejemplo, gran parte de la crisis del 2001, del 2008 y 2009 se produjo por los medios. Porque cuando los medios dicen los bancos se caen, la gente sale corriendo a buscar la guita del banco. Es decir, sí, por lo menos en el imaginario, el discurso de la comunicación es el discurso de la verdad. Lo que está pasando está pasando porque los medios lo están mostrando. Lo que pasa es que digamos, como eso, digamos, se anticipa algo que va a pasar. No es que está pasando. Te anuncian, bueno, si usted no saca su dinero, se derrumba, o esto pasa esto, o acuérdate las épocas que a nosotros nos perseguían con riesgo país. Riesgo país. Sí, ahora no se habla nada de riesgo país. ¿Quién invertía en la Argentina? Decía riesgo país. Ese país tiene un riesgo infinito, se derrumba, qué sé yo. Y bueno, también nos han anulado la capacidad de percibir, porque vos hablabas de la tierra, el mar como los mercados y una nueva entidad que interviene en la tecnología, pero que también podría aludir en relación al hombre a los aspectos más sutiles de la percepción humana. Porque también no hay algo que está pasando que tiene que ver con que los que están conectados están más conectados que un celular o un seguimiento por una... Perciben de otra manera, como los chiquitos mismos, las criaturas de ahora del 2000. La generación digital, no sabemos qué va a hacer con el poder, con esos gnomos del poder, porque ahí está, porque lo que la palabra gnomos significa en Smith es la toma de la tierra, la toma de algo. Él inclusive, para dar un ejemplo, dice, porque la toma de la tierra se suscita cuando los hombres dejan de ser nómades, se hacen sedentarios y comienza la civilización. Totem y tabú. Claro. El primero. Exactamente. No nos comamos al padre y no matemos los que son de la tribu. Empecemos. Civilizaciones. Empieza civilización. Entonces, lo que él dice es que los gnomos actuales, por ejemplo, dice, un trabajador norteamericano que va con su auto a trabajar a la fábrica, aunque sea obrero, él siente que tiene un nomos, el nomos de él es el auto. Sí. Él va en su auto y tiene un auto que es semejante al del dueño de la fábrica. Entonces él dice,
ahí hay Homero Simpson. Claro, ahí hay una distribución. El gnomo de la tierra. Entonces, yo me río porque yo, por ejemplo, mis gnomos son los libros Sí. y los discos. Yo, Bueno, digamos, pero vos tendrías ya yo una... la- hay un matiz que tiene que ver con el arte. Es decir, no es solamente que uno se apropia de la tierra porque la ejerce en términos de dominio, No, desde ya. sino que además luego le da un agregado, Una que es ese proyección. discernimiento y esa capacidad de generar esta cuestión del arte, Claro. que la embellece. Bueno, eso que dice Heidegger con relación a la obra de arte. Siempre me está citando Heidegger. Heidegger, ¿Vos Heidegger notaste? es el más grande filósofo del siglo XX, hay que citarlo. Y el problema es que es tan difícil que es difícil citarlo, desgraciado. Porque la ha hecho difícil, terriblemente difícil. Bueno, se metió con el tiempo, Claro, nada más sí, y sí, nada menos. menos, sí. Pero él, por ejemplo, dice que la diferencia del hombre entre todos los animales es que el hombre construye mundos, es un artista, tiene un don que otros animales no tienen. Porque otros animales por ahí llegan a ser, es decir, como el castor te hace un dique, es decir, bueno, hay pequeñas cosas, pero la construcción del hombre es gigantesca, esas gigantescas ciudades. Y viste que megalópolis. Heidegger da también un paso en relación a la situación futura de los medios de comunicación cuando habla de la excelsitud en términos de la palabra Claro, poética. Claro, sí, sí. Así que el asunto de la comunicación y de la palabra, No, y del bueno, lenguaje, es que en realidad, digamos, este libro trata de tres habitaciones, de tres habitares del hombre. Uno es el lenguaje. Sí. Nosotros habitamos el lenguaje. no podríamos ser sin lenguaje. Claro, sin lenguaje no seríamos nosotros. El otro habitar es el de la tierra, el de la toma, ¿En dónde vamos a que estar? ese es el del tener. Para ser, dice Smith, hay que tener algo. Si no tenés nada, no sos. Entonces tenés otra habitación que es la de tener algo. Este estudio es una habitación. ¿no? Pero eso viene de una situación también instintiva. ¿Hay un origen Sí, instintivo sí, en totalmente. el que tengo que tener procedencia? Totalmente. Tiene que ver con el ser humano o con el animal humano, si vos querés decirlo más zoológicamente. Para ver dónde viene la cosa, Claro, porque los animales es bien marcado que Es necesitan... muy zoológico. Y el tercer habitar es el trabajo. Es decir, el hombre es el animal que trabaja. No se No imagina es el a sí animal mismo. racional. Porque el trabajo es lo que te socializa. Hablábamos antes de empezar. Si uno analiza, por ejemplo, qué sé yo me tomo un colectivo, después el tren, después el subte, cada uno ya tiene sus trabajadores. Enlazando personas. Vengo aquí, te veo con vos, me veo con ellos, vuelvo, voy a comprar la comida. Y si uno fuera trazando... Me leo una revista en la que hay personas Claro, que escribieron y esto- hay gente esto- que la acá hizo. hay gente que dictó, gente que estuvo en la composición, y así todo es algo asombroso, te digo. El entramado humano. Es infinito el entramado del trabajo. La variedad es infinita. Porque hasta el mismo médico tenés decenas de variedades de especialidades. Todo es un mundo que te va socializando de una manera... Es el habitar más fuerte del hombre, el del trabajo. Ahora, pero llama la atención que siendo tan fuerte, no tenga doctrinas reales, porque en realidad, digamos, el marxismo, eso yo lo cuento, porque yo voy al origen un poco de los conceptos de trabajo. El bíblico, el trabajo es un castigo, es decir, has desobedecido a Dios, ganarás el pan con el sudor de tu frente, dice Dios. Es un esfuerzo, En el Génesis, es sí. un castigo, es el Génesis, ¿no? Del otro lado tenés a Grecia, empezando en el origen de Occidente. Grecia, el trabajo es una indignidad para el hombre libre. El Es de los trabajo esclavos. Es para los esclavos. Totalmente. El hombre libre prefiere la guerra antes que laburar. Es decir, esto es así, esto es Grecia, ¿no? Ahora, cuando llega el cristianismo subvierte las dos cosas. El cristianismo, ¿qué dice? Dice, no es un castigo, el trabajo es un don divino. La posibilidad de humanizar al hombre es a través del trabajo, dice Cristo. Y Cristo es hijo de un trabajador, además, de un carpintero. Bueno, San José, tenemos el Por eso- 1 de mayo. Claro, San José. por eso no es un rey que viene a reinar, no, va a la humildad del trabajo, ¿no? Pero a su vez también dice, por eso Nietzsche decía la religión de los esclavos, redime la esclavitud, porque ser esclavo es al contrario, es ser parte
de la cosa más humana del mundo. Los peores son los hombres de la guerra, los libres de la guerra, no los libres del trabajo. Entonces, pero vos sabés que esos tres conceptos, yo cuento, reaparecen en el capitalismo, estuvieron en la Edad Media y reaparecen en el capitalismo, y Hegel retoma la idea cristiana con una jerarquía excepcional. Hegel dice, el trabajo es el acto por el cual el hombre se crea a sí mismo, es existencia pura. Esa es una frase fantástica, porque puede decir, yo soy médico, y sí, mi vida va a ser la del médico, mi existencia va a ser la de un médico. Yo soy periodista, o soy esto, bueno, mi existencia va a pasar por aquí. Soy obrero metalúrgico. ¿Va a pasar por aquí? Porque nos estamos pasando. Ya regresamos. Seguimos con nuestro invitado Jorge Bolívar, que no podemos hacer una pausa para hasta el último instante, te queremos aprovechar, sacar. Estábamos hablando del trabajo, y el concepto de trabajo y cómo va pasando de Hegel, Marx, cómo va, claro, se va enhebrando, como que van tomando. Marx de ahí toma la idea de que el trabajo es la esencia del hombre, ¿no? Pero a su vez dice, esa esencia está alienada. Es decir, aparece que en vez de ser una cosa positiva, que le sirve para elaborar su propia existencia. Entonces, en realidad, digamos, claro, es decir, está alienada porque el trabajador debe venderse al empresario. Entonces empieza todo, digamos, la elaboración de las dos clases sociales. Sí, la teoría del amo y el esclavo. Claro, el amo y el esclavo. Que, digamos, en alguna medida Heidegger lo desarticula en un aspecto fundamental. Él dice que con esa forma de entender el trabajo marxista no vamos a ningún lado, dice Heidegger. ¿Por qué? Porque de un lado tenés a los amos y de otro lado a todos los laburantes. Ahora, para que venga la subversión de la historia, sí, todos los laburantes a la vez tendrían que convertirse en amos. Pero ¿por qué está tan arraigada en el imaginario esta cuestión de... ¿no? ¿Qué es? ¿Por el interlocutor? ¿Es por la relación con la madre? ¿Que el cachorro humano tiene un solo ser? Porque Marx, y eso lo decía Evita, porque Marx ve la cuestión social. Es decir, Marx inaugura el pensamiento social, en realidad, que no existía hasta después de Marx. Eso lo creen tanto Perón como Evita. Pero el tema es la idea marxista de que se puede subvertir, de que este esclavo puede reemplazar al amo, en la complejidad que tiene el trabajo moderno, es imposible. Sí, es como una cosa de la arqueología, de la historia del trabajo, pero eso podía inaplicable en todo caso. Eso podía ser a principios del capitalismo. Cuando estaba empezando. Cuando empezaba se notaba la diferencia que había entre uno y otro. Ahora ¿Y para qué nos sirve en ese sentido entender la ola que él piensa de conversión aplicado a los nuevos dispositivos que se establecen como situaciones del destino del trabajo? Nosotros tenemos un pensador del trabajo que es Perón. Es decir, vuelvo a decir, los peronistas tienen que los antiperonistas tienen que entenderlo. Porque cuando ellos entiendan a Perón en este aspecto, se va a poder solucionar muchos de los problemas que hay en Argentina. Pero tendrían que leerlo, Jorge, también. Sí. ¿No? Tendrían que leerte a vos, por lo menos, que empiecen con vos. Desgraciadamente, el problema es que no se lee en las facultades, se lee afuera del país, pero no se lee en la Argentina, que es un problema. Ahora se dejó de leer, porque cuando nosotros éramos jóvenes leíamos. Sí, se leía poco, porque el problema, el pensamiento de Perón no es un pensamiento simple en lo profundo. Es decir, tiene cosas simples, pero hay que estudiarlo. Vos fíjate, yo por ejemplo traje una cosa, a ver dónde lo metí, acá, mira. Por ejemplo, porque la fecha que Perón dice esto es interesante, ¿no? Está dicho el 18 de enero de 1945, es decir, varios meses antes del 17 de octubre. Perón dice, la organización de la riqueza argentina es el imperativo de la hora. No hablamos de economías dirigidas, hablamos de organización de la riqueza y de su relación con el trabajo argentino, que no es lo mismo. Es una pequeña frase, pero te da idea de... Por eso Perón dice, nosotros, la única clase que nosotros reconocemos es la del que trabaja. Perón habla del trabajo del pueblo como un conjunto. Ahí entra el médico, el obrero. No hay privilegio para el obrero. El obrero no subvierte al amo, porque todos son
La clase media tiene maestros, y Perón, vos sabés que en una charla El riesgo de vivir pasa por el trabajo. Claro. El encontrarte con un prójimo, Claro, el y entender lo que le pasa al relacionarte, prójimo, a las cosas que te pasan, a lo que pasan a uno en la propia carne con respecto a lo que le pasa. Todo es una secuencia humana que está articulada por la acción del trabajo. Claro. Vos fíjate que en 2 o 3 primeros de mayo, pero en el año 48, tiene una frase también muy interesante con relación a por ejemplo, los ingleses hablan de 3 factores de la producción, ¿no? Tierra, trabajo, capital. Ajá. Los marxistas 2, burgueses y proletarios. Y Perón dice, bueno, con relación a los factores de la producción, yo diré que hay 3, dice Perón. Los brazos, los cerebros y los capitales. Entonces empieza, dice, ¿brazos para qué? Para hacer manufacturas, construir caminos, construir edificios, hacer puentes. Cerebros, dice, ¿cerebros para qué? Para educar a los brazos. Para educar a los brazos. Para organizar las empresas, para coordinar las empresas del Estado con las empresas privadas y para coordinar todo eso con los aportes de capital. Entonces, fíjate cómo él está dando una visión del cerebro, que es la que aparece hoy en la sociedad de la información o del conocimiento, que el factor más importante desde el punto de vista de la producción ya no es tanto el brazo, el trabajador que cuerpo, carga, el cuerpo que hace, el que pone sí. el cuerpo, sino el que piensa cómo organizar al cuerpo, cómo organizar la sociedad. Bill Gates es un trabajador de la cabeza. Ese tipo no trabajó con capitales y revolucionó el mundo con sus descubrimientos. Uh-huh. Yo no he visto, hay una película que sí es muy interesante del muchacho que creó Facebook. Sí, porque yo te pregunto, siendo vos una persona que tenés esa finura de análisis, ¿por qué entonces, si es tan evidente que el humano no puede estar desentendido del trabajo, en la crisis del 2008-2009 lo primero que le apunta es al trabajo? Sí, creo que es como que es un planeta autodestructivo entonces. Claro, bueno, hay un mecanismo de autodestrucción. Todo dice, achiquen las empresas. Así mueren todos. ¿Qué sería una nueva guerra? Claro. Sería una nueva guerra, que es la guerra de la desilusión, de la pérdida del sentido de la vida. Claro, yo ahí, digamos, al libro le falta su conclusión, porque yo no quise llegar, es como para abrir un nuevo librito, más corto posiblemente, que tenga que ver, porque cuando yo lo formulo esto, no termino de ver bien qué pasa con el trabajo. Y yo lo que estoy viendo es que los trabajadores van a empezar a rebelarse en cantidades cada vez más grandes. Donde haya injusticia, van a encontrar la voz. Vamos a empezar a tener una época. ¿Y vos cuándo te parece que empezó esa...? Sin nada por esto, porque es la anarquía, pero es la anarquía... De otra anarquía vos hablás acá, claro. Vos hablás de la anarquía que precede... Claro. A un nuevo paradigma. Claro, exactamente. Eso. Es una anarquía creadora. Quiere decir que nosotros no sabemos a dónde estamos. No sabemos. Y no sabemos si lo que se está surgiendo en lo invisible está hecho de todos esos brazos que los dejaron sin trabajo. Claro. Brazos que también pueden ser cabezas, porque hay muchas cabezas que han quedado sin laburo. Casi te diría que en este momento el nivel de envidia, porque las cabezas que son mediocres desplazan en el trabajo a los que son creativos y imaginarios, por si las moscas. Claro. Pero vos sabés que el tema del trabajo, la organización del trabajo, la riqueza, es un tema de vuelta muy central. Y como vos decís, Heidegger usa una categoría que se llama acontecimiento. El acontecimiento surge, es como un hecho divino. De pronto irrumpe. La gracia, es la gracia de los jesuitas, ¿no? Uh-huh. De San Pablo. Es decir, no viene de ningún lado, no es un proceso. Sí, cuando Pedro dijo ¿a dónde vamos a ir? Y Jesús dijo, ¿de dónde te salió esta oración? Porque no, de un humano normal, ¿no? Era un plus del espíritu. Entonces aparece un acontecimiento y empieza a cambiar todo lentamente. Entonces estamos en una época realmente que avisora una transformación impresionante. Yo espero que tenga como eje el trabajo, como Perón pensaba el tema del universalismo. Pero también Perón advertía que podrían darse etapas muy oscuras
antes de llegar a la luz. Es decir, no es seguro. Uno puede anunciar que esto puede traer iluminaciones, pero también puede anunciar oscuridades, ¿no? Por lo pronto, Jorge Bolívar, yo no solamente te agradezco que hayas venido a Leyendo con el Autor, sino que te digo que hay una conclusión en el momento que hemos vivido, en este acontecimiento. Y es que de verdad, es un privilegio que te cruces en la vida de cualquiera de nosotros por tu cerebro, por tu ternura y fundamentalmente por tu generosidad. Sí, por mis brazos es medio difícil. No importa. Son un poco flaquitos. Gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar hasta la próxima.